Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, aunque ha tenido que salir 2 segundos, me ha dicho así Carmen Morán. Públicamente quiero agradecerle la invitación y muchas gracias también al Instituto Castellano y Leonés por la confianza y por hacernos trabajar a las 4 universidades de manera conjunta, porque está siendo realmente un placer el poder disfrutar de estos congresos en las distintas sedes. Yo no llevo 30 años viniendo como EPI, pero es verdad que cuando vi el programa y de pronto nos presentaba Teresa, estaba en EPI, estaba en Pilar en la mesa, yo estaba encantada porque digo, bueno, es que es verdad que cuando venimos a Valladolid nos sentimos como en casa todos, y sí que quiero agradecer inicialmente públicamente, que nunca lo he hecho, la confianza a Pilar Celma por invitarme a sus proyectos de investigación justo un poquito después de haberme doctorado, porque realmente es donde empieza uno a desarrollar sus verdaderos pasos y los estudios que pueden ser más interesantes. Bien, tengo que hablar de lo insólito en la narrativa breve de Alejandro Cuevas, y se ha hablado en la primera ponencia, en la ponencia plenaria, de nombres tan importantes ya de generaciones anteriores como Antonio Pereira, como José María Merino, Luis Mateo, Elena Santiago, y solo estoy citando los del ámbito leonés. Ahora mismo nos ha comentado Epi que parece que la obra de Luis Mateo va camino de ser como la de Galdós, ¿no?, tan prolífica. Bueno, pues voy a hacer un poquito de publicidad, pero me van a entender perfectamente, y es que en esta colección que tenemos en Eolas dedicada a lo insólito, precisamente en 2-3 días tenemos en la librería un volumen nuevo de Luis Mateo Díez, prologado por Ángeles Encinar, que se titula Invenciones y Recuerdos, ¿no? Y hay de nuevo una editorial pequeña apuesta por el cuento y por estas grandes voces de nuestra literatura. Pero si digo esto, bueno, aparte de para que sepan que en 2-3 días está en la librería, es porque tenemos esos grandes nombres que han consolidado la literatura de Castilla y León, desde luego, yo creo que ya para siempre, en lo que es la literatura en español, y tenemos otras grandes voces, y entre ellas la de Alejandro Cuevas, que van a hacer persistir esa literatura, yo creo, como eje central de la literatura en español. No solo en Castilla y León, sino en español, ya lo digo de manera amplia, porque precisamente yo creo que uno de los logros fundamentales es que plantea un mundo propio, muy distinto al de Luis Mateo, muy distinto al de Merino, muy distinto al de Pereira o al de Elena Santiago y tantos otros grandes autores anteriores de Castilla y León, porque nos plantea una voz propia. Creo que esto no es lo habitual en el panorama literario, o por lo menos no en lo que se está publicando, incluso lo que están publicando las grandes editoriales me parece que en muchos momentos no va por esa línea. Entonces considero importante realzarlo y destacar estas voces originales que realmente nos plantean verdadera literatura. Bien, Alejandro Cuevas, seudónimo de Alberto Escudero, y hace unos minutos me presenté y le llamé Alejandro, porque directamente para mí, claro, como lectora exclusivamente que lo conozco, pues es Alejandro Cuevas, pero es un seudónimo de Alberto Escudero, que además es licenciado en Filología Hispánica por esta misma Universidad de Valladolid. Pues ya es un autor que ha consolidado su trayectoria literaria con la publicación de 5 novelas. Repaso rápidamente los títulos: Comida para perros, La vida no es un auto sacramental. No leo los títulos porque no los leo sin más, porque sí, sino porque, ¿no?, tienen un contenido que ahora no puedo entrar en él, pero un contenido muy interesante también concentrados en esas fórmulas. La vida no es un auto sacramental fue premio Ojo Crítico de Narrativa y accesit del premio Nadal. La peste bucólica, no me estoy equivocando, bucólica, Quemar las naves, premio Reja Dorada, y Mi corazón visto desde el espacio, recientemente publicado en la editorial Menos Cuarto, que bueno, yo no sé si tendrá algún premio, puede que lo tenga, pero desde luego es una novela altamente recomendable con la que van a encontrar reflejada la realidad actual. Yo quiero siempre que se vean las portadas y a veces los libros se revelan. No puedo hablar de su novelística porque tengo que hablar de lo insólito en la prosa breve, en el cuento, y el tiempo del que disponemos es reducido, pero sí que quiero sintetizar de manera muy rápida lo que es su poética novelística, porque nos la vamos a encontrar igualmente en el relato. Siempre nos presenta una prosa construida mediante el dominio del lenguaje, me parece fundamental, pero también la capacidad imaginativa desbordante. Ese dominio del lenguaje y esa capacidad imaginativa sobresalen por una crítica social constante, tamizada por el inconformismo, por el conocimiento literario y también por diversas categorías de humor que navegan entre la ironía, el sarcasmo, la sátira y la parodia.
Con todos esos ingredientes, que yo he enunciado rápidamente, pero como ven son muchos y tienen gran pozo, pues con todos ellos pone de relieve un contundente, un corrosivo y revulsivo retrato del mundo actual que se perfila como un mundo disparatado, absurdo, mezquino, deshumanizado, inmoral, y podríamos seguir poniendo muchos adjetivos en esa línea. De tal modo constata en su novelística, como bien determinó en un artículo Arroyo Díez, la evidencia de la hipocresía de la existencia y una visión desencantada de la vida. Bien, pues como lectores, aunque les he puesto aquí la portada de su última novela, como lectores yo creo que tenemos que agradecer muchísimo a la editorial Difácil, espero que se sostenga, sí, a la editorial Difácil el que haya apostado por este libro de cuentos. Decíamos antes, bueno, lo decía la ponente principal de La Mañana, que no es habitual que las editoriales apuesten por el cuento, ¿no? Es mucho más comercial en principio la novela, y sin embargo sí que es verdad que pequeñas editoriales apostando por ello, y Difácil acertó plenamente en 2018 al publicar Mariluz y el largo etcétera, el primer libro de relatos de Alejandro Cuevas. Este volumen fue finalista del Premio de la Crítica de Castilla y León y constituye una apuesta por un estilo totalmente personal, con unos intereses muy definidos, alejados de los cánones más conservadores y de la literatura comercial. Parte importante de esos cuentos, concretamente 7 de los 18 que integran el libro, han sido previamente reconocidos en diversos concursos literarios. Voy a citar ahora los nombres de esos concursos, pero quiero llamar la atención sobre este detalle porque bueno, el autor nos lo explica en el prólogo, en un prólogo inicial, y uno, a veces mal pensado, tiene la sospecha, bueno, pues si lo que hace es recoger, ¿no?, parte de cuentos que han sido publicados o que han sido premiados previamente en certámenes, a veces tienen miedo de lo que se va a encontrar en el libro, porque bueno, esos certámenes nos obligan a un hilo argumental concreto, a unas características específicas que están determinadas por las bases de cada certamen. Y me gusta mucho decir esto porque, a pesar de ello, hay unas bases argumentales ahí en esos relatos, en esos certámenes, perdón, que son el cine por una parte y los hoteles por otra. Fíjense que 2 líneas temáticas, el cine y los hoteles, y sin embargo es que el libro es estupendo. O sea, todos los cuentos están conseguidísimos y realmente incluso el orden con el que se nos plantean, esos que ya estaban presentados a certámenes y reconocidos con premios, y los otros inéditos, lo que nos plantean es un libro que como lectores disfrutamos muchísimo, porque tienen una gran variedad de registros, una gran variedad de ritmos, y porque además, pues un poco lo que estoy insinuando, el hecho de que se presentaran esos certámenes no hace que su calidad deje de ser notoria en ningún caso. Yo cuando intentaba preparar la publicación, porque para la publicación ya saben ustedes que nos dejan más espacio discursivo que podemos después exponer en público, realmente intentaba elegir cuáles eran mis preferidos y no había manera. O sea, porque no, realmente ante un libro de cuentos normalmente hay ciertos altibajos, esto es habitual, y sin embargo aquí no. Yo creo que todos los cuentos que aparecen nos dan un juego tremendo como lectores y como críticos también, interesados en la literatura. Bueno, pues dicho esto, sí que quiero... No voy a seguir el orden de los relatos, no puedo abordar todos, pero quiero resaltar algunos elementos iniciales antes de entrar en profundidad con lo insólito. En las páginas de este volumen se demuestra, por una parte, el arraigo en la tradición. Ya dije antes que tenía un conocimiento literario importante, y ya nos lo pone de relieve el epígrafe introductorio perteneciente a Luces de Bohemia de Ramón María del Valle Inclán. Claro, en el momento en el que se publica de todo, como decía antes, incluso en las grandes editoriales, que no siempre se apuesta por la verdadera cultura, pues el encontrarse con un libro de relatos que ya empiece con un epígrafe de Max, ¿no?, del protagonista, de Max Estrella, pues ya es bastante significativo. El epígrafe es: las letras son colorín, pingajo y hambre. Claro, esta frase ya, ante cualquier lector que sepa disfrutar de la literatura, pues reivindica, ¿no?, uno de nuestros escritores más destacados, pero lo que hace también es a la vez ubicarnos en una concreta filosofía vital y estética. Sin embargo, y esto sí que es verdad que lo quiero resaltar, ese pozo de nuestra tradición literaria no impide que podamos decir con total rotundidad que Mariluz y el largo etcétera es un libro totalmente posmoderno y, como decía antes, totalmente original. Es una voz propia que, yo digo,
que para nada, me puede discutir el autor después o alguien del público, pero para nada a mí me recuerda a las otras voces castellano y leonesas que estamos constantemente, ¿no?, analizando desde hace décadas. En el texto que da título al volumen, desde una perspectiva totalmente realista, ven que aquí no entro todavía en los cuentos más insólitos, el caso individual vivido por Mariluz, su protagonista, se convierte en un reflejo del triste panorama de estancamiento vital al que parece que está condenada y sometida toda una generación española, y de ahí la simbólica expresión y el largo etcétera, es Mariluz y el largo etcétera, con la que se cierra el título. Este relato sirve para poner en contexto el sentido del libro, que creo que no es otro que el escepticismo vital y el testimonio de la situación existencial de crisis sufrida por los personajes de sus ficciones en los años que todos conocemos de la crisis económica, de la burbuja inmobiliaria, de la economía sumergida, de la precariedad laboral. Sobresale en ese contexto la angustia causada por verse convertidos en seres inadaptados o fracasados en el seno de la sociedad capitalista y neoliberal. Una de las reflexiones de la protagonista, yo para la intervención he quitado todas las citas, casi todas, me he quedado me parece que con 2, pero aquí sí que me parece muy sugerente. Es una estudiante de letras, como no, opositora, ¿no?, de estos opositores que parecen perpetuos y que no logran colocarse en esa sociedad que decíamos capitalista y neoliberal. Pues cito una breve frase: colocarse, repite Mariluz, y luego piensa que es muy curioso que el idioma castellano utilice el mismo verbo para referirse a los que han ingresado en la apacible y anestésica rutina laboral y a los que están bajo los efectos de alguna sustancia estupefaciente. Bueno, yo recomiendo la lectura no de mi texto más amplio en las futuras actas, sino la futura del libro, porque de verdad empecé poniendo citas, después las quité porque vi que no hacía justicia, pero es que cada relato y cada frase merece el disfrutar de la lectura. Alejandro Cuevas, lo voy a resumir de una manera muy sintética, nos sitúa con sus cuentos ante un mundo en crisis en el que las peores pesadillas distópicas han cobrado fuerza. No vienen de camino, sino que ya están aquí. Por una parte, poderes corruptos y caciquiles que optan por el nepotismo; por otra, el desprecio generalizado a la cultura y a la lectura, que se ven denostadas a su vez como consecuencia del cambio sociológico ocasionado por la evolución tecnológica y por el desarrollo de las actuales fuentes de información y de comunicación. En ese contexto, transitan por las páginas de su libro de cuentos, de modo inevitable, personajes patéticos, perdedores, seres frustrados e incomprendidos, que ponen de relieve los fracasos de la posmodernidad y el desaliento generado por una dolorosa situación social que es aceptada de modo generalizado como un conformismo desmedido. Es como si estuviéramos anestesiados, ¿no?, socialmente, y eso se refleja en muchos de los cuentos. No extraña, pues, que denuncie el desencanto de una generación y de una clase social concreta cuyo drama han retratado muy bien desde diferentes registros otros autores españoles nacidos en la misma década que Cuevas, como por ejemplo, voy a citar solo algún nombre porque si no me extendería demasiado, pero yo pienso en Isaac Rosa. También son voces diferentes, no es que tengan un estilo cercano, pero sí una temática, una perspectiva crítica de la realidad que a mí me parece llamativamente, ¿no?, cercana. Pienso en La habitación oscura, por ejemplo, de Isaac Rosa, aunque hay otros muchos títulos, o Lara Moreno, con Por si se va la luz, a los que podríamos añadir algunos nacidos en la década anterior, como Marta Sanz con Clavícula, y toda la crítica que hace a la sociedad del momento. Con algunas de sus narraciones, estos escritores demuestran, al igual que Alejandro Cuevas, que la cultura adquirida no ha sido suficiente para que toda una generación desarrolle una vida plena y digna, como nos habían prometido, un hecho acrecentado desde la crisis económica iniciada a mediados finales de la primera década del siglo XXI. Bueno, pues varios cuentos realistas del volumen completan esa crítica a nuestra sociedad actual a través de diferentes motivos. No voy a dar los títulos, sino que resumo alguno de esos motivos, porque si no, no tendría tiempo para abordar después lo insólito. Cito la búsqueda obsesiva de la perfección, con el triunfo de lo impostado y de la necesidad de aparentar; el amor como catástrofe; la falta de comunicación entre los seres humanos; la denuncia de la manipulación ejercida desde la prensa, ocultando corrupciones de la clase política, especulación inmobiliaria y otros males de nuestra sociedad; la falta de libertad respecto a las cargas familiares también en la época actual que derivan en relaciones tóxicas; y la ausencia de contaminación también en la pareja. Con todo, el escepticismo y la melancolía que caracterizan muchas de sus ficciones se ven acompañados de algo que a mí me encanta. Yo creo que ahí es donde tiene también un elemento muy singular, una amplia gama de humor, un humor muy propio, cuyo empleo como arma de defensa justifica bien su autor. Y voy a citar una declaración que hace en una entrevista.
Dice el autor: el humor me sirve para abordar temas hundiendo el bisturí a una profundidad mucho mayor que si el enfoque fuera absolutamente serio. El humor es como el excipiente de los medicamentos, como la anestesia que te ponen mientras te hurgan las tripas. Bueno, pues llegados a este punto, conviene no olvidar, sin embargo, otro eje importante de su narrativa. He señalado la crítica social constante, yo diría incluso descarnada en algún momento. He señalado esa variada gama de humor, ¿no? La ironía, el sarcasmo y la sátira, pero yo uniría a ello un tercer eje, que es la utilización frecuente de elementos insólitos con los que juega en parte destacada de sus ficciones. Él antes nos dice, en la cita que he leído con anterioridad, dice: el humor me sirve para abordar temas, repito, hundiendo el bisturí a una profundidad mucho mayor que si el enfoque fuera absolutamente serio. Yo creo que con lo insólito consigue lo mismo. Aquí plagiaría la frase con varios cambios y diría, ¿no? Lo insólito me sirve para abordar temas hundiendo el bisturí a una profundidad mucho mayor que si el enfoque fuera absolutamente realista. Y me van a permitir esta licencia, ¿no? Ese cambio en la frase, porque realmente creo que lo insólito logra ahí una visión pues mucho más incisiva de la realidad. Aunque emplea resortes propios de las categorías de la literatura no mimética o no realista, es muy llamativo el hecho de que no nos conduce a tramas típicamente fantásticas o de ciencia ficción o prospectivas, ¿no? El resultado es totalmente diferente. Yo parto igual de un elemento insólito, pero no me encuentro con el desarrollo esperado, por lo menos el habitual en este tipo de categorías genéricas. Su originalidad radica en una vuelta de tuerca que convierte elementos tópicos de la narrativa ajena al realismo en instrumentos para orientar sus historias, sus sátiras delirantes, hacia lo grotesco, lo absurdo, lo metafórico o lo alegórico. Podríamos hablar de alegorías, yo creo que también que nos recuerdan a determinados textos de Foster Wallace, ¿no? Que yo antes comparaba con determinados autores españoles. No estoy descubriendo nada nuevo, pues ya en referencia a su tercera novela reseñaba Santos Sanz Villanueva esa capacidad de utilización de lo insólito para construir alegorías, y voy a citar una breve parte de una reseña de Villanueva, de Sanz Villanueva. Dice, después de citar varios elementos insólitos, dice: no se trata de una acumulación gratuita de rasgos insólitos. Todo tiene su porqué. En esencia, Cuevas busca construir una parábola de la vida actual aplicando a la realidad una mezcla de los espejos stendhaliano y valleinclanesco. Por el lado de aquel, el stendhaliano, no se priva de apuntar datos de la experiencia cotidiana. Por el otro lado, el valleinclanesco distorsiona o satiriza actitudes corrientes de la gente común hasta conseguir un retrato contemporáneo de género mestizo, fusión feliz del melodrama, el esperpento y la deshumanización kafkiana. Bueno, pues si me centro en esos relatos insólitos, no me da tiempo ni mucho menos a hacer un análisis narratológico, que los textos lo merecerían, pero sí quiero reseñar cómo juega con esos motivos tradicionales de la literatura no mimética para después como subvertirlos y llevarnos a un tipo de desarrollo totalmente diferente al esperado. Aparecen en sus cuentos extraterrestres, fantasmas, metamorfosis monstruosas, distorsiones espaciotemporales y ambientaciones distópicas. Claro, si yo digo todo esto, realmente nos esperamos un tipo de literatura típicamente fantástica, prospectiva o de ciencia ficción incluso tradicional, ¿no? Pero no es así. Voy a hacer un recorrido muy rápido y me dejaré algunos cuentos que me duele mucho, pero por lo menos para que vean pues esa deriva, ¿no?, que nos plantea esta literatura. Los extraterrestres, bueno, los extraterrestres son personajes propios de la ciencia ficción, eso está claro, de la narrativa prospectiva, pues aparecen ya en el primero de los relatos y cobran presencia también en el penúltimo de ellos. Inicialmente, largometraje, el primero, Alejandro Cuevas recurre a ellos, pero no para introducir al lector en una trama de ciencia ficción o tampoco en una de estas vertientes de literatura especulativa, ¿no?, que tanto auge tienen ahora en la actualidad como pues, lo apocalíptico o lo posapocalíptico, lo distópico. No, nos plantea algo distinto. Esos seres de otro planeta cuyo ovni aterriza en el césped del chalet del protagonista son empleados por el autor para mostrar una situación de insatisfacción existencial. Una casa y un jardín parecen no ser suficientes para alcanzar la total felicidad, pues también implican las mensualidades de la hipoteca, ¿no? Aquí tenemos esa carga de la crisis económica. La vida del personaje principal, innominado, no se ha convertido en lo que él esperaba. Solo en ese contexto puede entenderse su actitud ante el hecho insólito con el que se abre el relato. La irrupción de extraterrestres en su cotidianidad, que no produce efecto ni de miedo, ni de desasosiego, ni siquiera de sorpresa, y que tampoco se enmarca en un mundo proyectivo. En nuestro tiempo actual, la visión del ovni se asume con normalidad y el resto de lo acontecido se presenta como una envoltura de humor.
Finalmente, ven que me paso del principio al final directamente, es un cuento como de una página y poco más, pero que tienen que leer. Yo ya aconsejo, no soy su agente para nada, no, ya digo, me presenté hace unos minutos, no lo conozco personalmente de nada, pero es un texto, igual que otros muchos, que creo que tienen que ser pues, utilizados por los profesores en las clases de filología hispánica, sin duda ninguna, pero además leídos por todos aquellos que puedan y quieran disfrutar de buena literatura. Por eso no he puesto citas, porque me parecía que era injusto rescatar unas partes sí y otras no. Bueno, pues finalmente los seres de otros planetas no son más que la excusa inicial para conducirnos a una metáfora cinematográfica de la existencia y no utilizando, como ya pueden suponer, pues una película con final feliz, sino el amargo escepticismo que concluye que, y aquí se cita una pequeñita frase, nuestras vidas son los fotogramas que van a dar un fundido negro. Bueno, pues el penúltimo de los relatos del libro, como ya anunciaba antes, también nos presenta extraterrestres. Se titula Cosas que hicimos en Tokio mientras el mundo se derrumbaba. Claro, yo técnicamente sí que tengo que decir que se inserta en la tradición de la novela apocalíptica, ¿no? Pero su desarrollo desde luego no es el típico de las narrativas apocalípticas actuales. Mientras la mujer del narrador siente un interés científico desmedido por la invasión extraterrestre, el protagonista no se inmuta aparentemente por lo acontecido, se preocupa por otras cosas. La descripción de los seres de otros planetas ante los que tiene que intervenir el ejército no aboca en absoluto a las reflexiones típicas derivadas del enfrentamiento con el otro, con el que solemos asociar en este tipo de narrativa al monstruo prospectivo. El aspecto de los extraterrestres y su comportamiento peculiar solo sirven para criticar con sarcasmo el deseo constante del hombre de entrar en contacto con otros planetas, cuando a veces falla tanto la propia comunicación, ¿no? Humana. Por otra parte, y aquí resumo muchísimo porque el contenido que hay en el texto, esos huecos de indeterminación o silencios, ¿no? que tenemos que completar como lectores, de los que antes hablaba también Epi en su intervención, aquí son constantes, son tremendos. Bueno, pues por otra parte, como personaje inadaptado y frustrado, el narrador hace una crítica completa a su situación vital, al mundo que ha conocido, y lo hace mediante una amplia gama de críticas. Entre ellas, por ejemplo, pues una crítica hacia la propia situación marital que no funciona, da testimonio además de la obsesión latente en nuestra sociedad actual de perfeccionar constantemente nuestro currículo para subsistir en puestos laborales considerados como dignos. Y aquí dije que no iba a leer muchas frases, pero me he dejado una porque yo me he reído mucho con ella, porque me toca directamente, y yo creo que a todos los profesores de universidad, becarios, doctorandos, tengo que leerla, ¿no? En relación con el profesorado universitario, puesto que la mujer del protagonista está en ese ámbito. Dice el narrador: ya sabes, Alfonso, se está dirigiendo a su hermano gemelo, ya sabes, Alfonso, que Begoña está haciendo un doctorado en zoología. Dice que de esta visita interestelar, como ella la denomina, va a sacar 10 o 12 artículos que enviará a las revistas especializadas, y eso le dará puntos cuando tenga que aspirar a una plaza fija. Claro, es tremenda esta frase. Me parecía realmente revela, ¿no? A veces los sinsentidos a los que nos lleva la vida actual en este contexto, como decía antes, capitalista y neoliberal. Se está desmoronando el mundo. Han llegado los extraterrestres y eso es un desastre total. No saben en qué va a acabar la cosa y, sin embargo, esta pobre mujer está preocupada por su currículo, ¿no? Bueno, esto es a lo que nos lleva la sociedad actual. Un poco yo quería verlo como en sintonía con determinadas filosofías o idearios actuales. Pensaba en el del filósofo surcoreano, y no tengo ni idea de cómo se pronuncia, me van a perdonar, pero intentaré como decirlo de manera castellanizada: Byung-Chul Han. Seguro que saben a quién me refiero, y intentaré averiguar cómo se pronuncia realmente, que en la sociedad del cansancio, como él ya lo tituló en el año 2010, nos habla de este actual sistema que conduce a la obsesión de ser sujetos de rendimiento, que nos impulsa a la autoexplotación y a la renuncia, él dice, a un tiempo propio que el sistema productivo no nos deja, no nos permite tener. Bueno, pues hay más críticas. Constata, por ejemplo, de una manera además muy humorística, la escasez de desarrollo de ciertas zonas de nuestro país, por ejemplo, o el proceder de los medios de comunicación poco interesados en la veracidad de la información y proclives también a la manipulación ideológica. Bueno, hay más elementos, pero tengo que pasarlos por alto porque si no quedarían otros aspectos sin tratar. Además de los extraterrestres, tenemos otra figura muy tópica de lo insólito, que es la del fantasma.
fantasma que todos conocemos como el ser que vuelve del más allá, rompiendo nuestro orden de la realidad, y que en su vertiente clásica, bueno, pues a lo que nos enfrenta es un poco al temor a la muerte, el temor al otro, ¿no? Ese fantasma protagoniza el cuento que cierra el libro. Nos encontramos con un recurso destacado en la literatura fantástica española posmoderna, denominado como la voz del otro lado, pues es el fantasma el que narra la historia, acercándonos a su vivencia e intimidad. Bueno, aunque yo diga esto, después no voy a glosar de todo el texto, entonces se disfrutará igualmente la lectura. Como establece algunos de los críticos de lo fantástico, entre ellos David Roas, la historia fantástica siempre nos ha llegado de la misma perspectiva, que es la voz humana, ¿no? Y él dice, lo cito, la razón es muy sencilla, el ser fantástico está más allá de lo real, más allá de lo humano, y por ello siempre ha sido la fuente del conflicto y del peligro. Su perspectiva de los hechos no nos interesaba, puesto que en quien nos reflejábamos era en el humano, en el ser humano, en el protagonista, que sufría el acoso del ser imposible. Bien, pues aquí Alejandro Cuevas subvierte totalmente en su cuento ese perfil del fantasma clásico, espectro tradicional, y nos plantea una visión diferente. Bajo el título Días en blanco, se nos presenta un escritor bloqueado que lleva años ante esa página en blanco. El personaje se queja de ser ninguneado en el hotel durante los 8 años que lleva en él, pero diversos indicios, además es un relato breve, muy bien concentrado, diversos indicios nos van dando señales que nos hacen sospechar que no es un ser humano el que está narrando la historia, sino que se trata de un fantasma que ha sido anteriormente cliente del hotel. A pesar de todo, lo que prima es el contenido metaficcional encarnado en el escritor ante la página en blanco, que en este caso, como buen fantasma que se precie, incide en el comportamiento de este tipo de ser fantástico y desvela al final de su discurso que se ha quedado entre los vivos porque tiene alguna cuenta pendiente que le hace sentirse culpable. Bien, pues al margen de extraterrestres y de fantasmas, otro motivo destacado de la literatura no mimética es el de la metamorfosis y la carga de monstruosidad que ésta puede conllevar. En esa línea se sitúa el cuento titulado precisamente Monstruo, que es el segundo del libro. El hecho fantástico con el que se inicia, que no tendría que decirlo porque todo el mundo lo va a reconocer, pero bueno, lo diré, que rinde homenaje a Kafka claramente, muestra a su protagonista Gregorio, trabajador de un matadero de pollos, convertido tras un sueño intranquilo, repito, trabajador en un matadero de pollos, convertido tras un sueño intranquilo, de pronto se levanta, se ha convertido en un crítico de cine. Bueno, pues la transformación en un primer momento es desasosegante para el personaje. Aquí sí, ¿no? Aquí no tenemos esa asimilación del hecho fantástico como algo totalmente normal. Aquí es desasosegante en principio, le asusta, pero se repone con rapidez y la asimila sin más. Sí que estaríamos por ello también en ese fantástico posmoderno actual o el neofantástico, ¿no? Si quieren asumir esa etiqueta genérica propuesta por Al-Azraqi. Su quehacer como crítico provoca que su propia familia lo vea como un monstruo, seguimos con esos paralelismos con Kafka, pero no por ese cambio inexplicable, sino por el modo de ejercer su nueva profesión. Aquí hay una doble lectura. Se retrata cómo la fama le llega por ser áspero en sus críticas, nos dice con pullas afiladas y sarcasmos ponzoñosos, en una obsesión por localizar errores como crítico de cine, perdiendo la capacidad de emocionarse con las películas. Pierde también a su familia y, como fruto de uno de los males de nuestra sociedad, que identifica el éxito con la fama banal, asociada a la enunciación de descalificativos inmorales, que creo que son los que nos convierten realmente en terribles monstruos, se queda literalmente aislado. No cuento nada más del argumento para que puedan disfrutar de la lectura. En el seno de una trama con guiños fantásticos y también de ciencia ficción, nos encontramos después un cuento titulado Enésimo Abismo, planteado en forma de diario de viaje, estructuralmente es muy interesante, que nos presenta una pareja con problemas que opta por unas vacaciones en un crucero. La visión totalmente divergente, ¿no?, entre el personaje masculino y el femenino es muy interesante. El personaje masculino nos da una visión totalmente negativa, pero muy realista, de lo que son los espacios que van recorriendo y también los comportamientos de la gente, que aporta una perspectiva ácida del mundo actual, remarcando su condición de inadaptado frente a lo que considera la felicidad ortopédica del resto, una felicidad a la que parece que estamos condenados si no queremos sentirnos como seres marginados. Lo que parece en un inicio un cuento realista, en el que nuevamente también hay señales que nos hablan de la precariedad laboral y de las dificultades de pareja, se transforma de pronto en una pesadilla más orientada hacia lo distópico. Tras ser envuelto el barco de pronto en un resplandor inaudito, se encuentran en un mar extraño, van a haber ciertos
tópicos aparentes, ¿no? En un mar extraño, con datos de navegación inservibles, un sol que no se pone y la costa desaparecida. Determinados indicios en el discurso evidencian la posibilidad de haber ingresado en una especie de agujero negro, un bucle espaciotemporal o un universo paralelo. Más adelante hay pistas que nos hablarán de que, bueno, no lo voy a leer, pero sí que nos remitirán al Arca de Noé, como que el barco ha podido tener otros nombres, pueden ser el Arca de Noé, puede haber tenido alguna relación con las Bermudas, aquí ya no hace falta que comente nada más, pero al final todos esos elementos como más tópicos dentro de lo prospectivo, del bucle temporal, agujero negro, etcétera, nos llevan a un relato que nos habla de algo más, ¿no? Siempre nos plantea una doble lectura, y me encanta al final, por eso voy a citar como la media frase final, porque nos lo centra en un momento, nos lo cierra en un momento en el que se van agotando los recursos. Claro, están en el barco perdidos en ese mar extraño sin costa a la que llegar, se van agotando los recursos, tienen que comer los cadáveres de los suicidas. Bueno, pues dentro de ese contexto totalmente terrible, de pronto nos lo cierra con un horizonte en el que nos dice, cito, el reflejo de un sol sobrenatural dibuja sobre el agua grisácea una especie de puntos suspensivos, y ahí nos deja, ¿no?, con esos puntos suspensivos. Varios son los cuentos que localizan la trama en un mundo futuro. Utopía quizás sea uno de los más reveladores. Claro, Utopía, es que solo con el título ya podríamos estar dando muchas claves de lo que presenta en el conjunto de su libro de cuentos. Utopía nos enfrenta a una sociedad avanzada, nos sitúa en el año 2100, y con motivo del hilo temático del cine nos sitúa ante la inexistencia de utopías. Lo que parece ser una tarde ideal en pareja, viendo curiosamente cada uno una película diferente en la misma sala. Esto no es un error mío por leer muy rápido. Ven, en la misma sala de cine, cada uno una película diferente. Se convierte, estamos en 2100, tenemos esas posibilidades. Bueno, pues esto se convierte, esa tarde apacible se convierte en una pesadilla que pone de manifiesto no solo la pérdida del espacio antropológico en ese futuro, sino también la pérdida de identidad del ser humano. En las 600 salas del multicine, ¿no?, esto es ya la exageración de lo que implican los centros comerciales en nuestro mundo actual con esa pérdida del espacio antropológico, pues en las 600 salas del multicine no hay modo de distinguir una sala de otra, a lo que se suma que todas las personas, cito, se parecen entre sí gracias a los avances de la ingeniería genética. Todo ello hace que el protagonista, después de ir al baño, no esté seguro de haber regresado a la sala de la que había partido, y por lo tanto tampoco seguro de que la mujer que lo recibe sea realmente su pareja. Bueno, pues en ese contexto 2100 desde luego no parece ofrecernos el tan ansiado estado del bienestar que parecía que nos prometía el siglo XX y que no se alcanzó, y que no llevamos camino de alcanzar desde luego en el siglo XXI. La distopía se revela en muchos aspectos, curiosamente también en el gastronómico, ¿no? Lo que más extendido está solo se habla de comida basura, por ejemplo. Pero además de ese dato anecdótico de los aspectos gastronómicos, se refleja la distopía en espacios de vida angostos, en el triunfo de la energía nuclear con fines bélicos, o en la necesidad de recurrir a medicamentos para aceptar la propia existencia y vivir un engañoso estado de felicidad. Desde una perspectiva, por lo tanto, de distopía y en un contexto quizá de poshumanismo, se constata que el desarrollo científico y técnico no conduce al perfeccionamiento de la vida. Las amenazas propias de nuestro mundo actual se ven proyectadas en un futuro marcado por la deshumanización y la incertidumbre que empapa a nuestras sociedades aparentemente estables, provocando el deterioro de la realidad que habitamos, cuestionando la negativa evolución de nuestros patrones éticos y enfrentándonos a nuestros monstruos, ansiedades y angustias. Desarrolla, por lo tanto, motivos propios de la literatura prospectiva que le permite abrir debates de carácter filosófico, social y político. Fíjense todo lo que estoy diciendo, todo eso en pocas páginas de un cuento, tal como lo demuestra la creación de un futuro fatídico en el que la propia identidad humana está claramente en riesgo. Pues en esa misma línea de contextos distópicos habría que citar el incidente atómico de la maleta azul cobalto, fíjense en el título, el incidente atómico de la maleta azul cobalto, narrada por el director de un hotel, que nos presenta el funcionamiento del mundo un poco más allá. El otro era 2100, pues en este relato nos sitúa en el año 2200, pues con elementos totalmente insólitos, como decía antes. Bueno, pues parece, por lo que nos dice el narrador, que son constantes las plagas de ectoplasmas, por ejemplo, vividas en el hotel, y se
se tratan con un habitual control antiplagas, ¿no? O sea, el liberalizado nos dice la circulación intergaláctica y no es nada insólito tener turistas extraterrestres. Bueno, pues dentro de ese contexto lo que hace, y no voy a contar el argumento, es que realmente nos plantea cómo siguen persistiendo las mismas amenazas a la sociedad que existen hoy en día, ¿no? Están proyectadas en un mundo futurible, pero están ahí, lo que logran por lo tanto es hacer una crítica de nuestro mundo actual. Nuevamente pone de relieve con este texto que los avances tecnológicos se manifiestan como un peligro para el ser humano porque quedan claras las consecuencias de los progresos científicos, y lo vive en carne propia el director del hotel que nos narra la historia, y no les voy a decir lo que pasa porque ya he contado muchos argumentos. Existen asimismo, y yo sí que cierro aquí, pero no las quiero pasar por alto, algunas narraciones, a mí es que me parecen dos de las excelentes, Kamikaze Film Festival y Borrador de un relato, en las que no se aboca a lo fantástico, a lo prospectivo, pero en las que el hecho insólito, trabajado literariamente desde otros recursos, como puede ser lo grotesco, el absurdo o lo metaliterario, dan como fruto alegorías que retratan de modo contundente los males de nuestra sociedad. Entre ellos, intento resumirlo mucho y sé que me quedan cosas en el tintero, por ejemplo, la vanidad y la extrema necesidad de reconocimiento público, la actitud brutal de la policía para callar manifestaciones activistas en favor de los derechos humanos, la problemática de la burbuja inmobiliaria de nuevo, el deseo de alcanzar una vida mejor, que ya lo teníamos en ese primer protagonista que entraba en contacto con los extraterrestres en largometraje, el choque con la realidad que imposibilita ese deseo de vivir mejor o de lograr una vida mejor. Bueno, pues ya sea desde la distorsión grotesca y delirante o ya desde el eje de la metaficción, los personajes lo que nos plantean es cómo perciben la inestabilidad de nuestro mundo y su posibilidad inminente de derrumbe, de desmoronamiento. Concluyo con las ideas que he ido repitiendo. Mariluz y el Largo, etcétera, le permite a Alejandro Cuevas retratar la sociedad actual de modo muy cabal, muy certero, a través de personajes incomprendidos y frustrados, incapaces también de entender y de aceptar el mundo que les rodea, pero porque es un mundo difícil de aceptar. Con espíritu inconformista demuestra la necesidad de no vivir aletargados y anestesiados ante las terribles fallas que caracterizan la realidad que hemos construido y que estamos construyendo. En suma, de mantener un espíritu crítico que no ceda ante lo que nos degrada como seres humanos. Los elementos fantásticos, prospectivos o alegóricos posibilitan en sus cuentos el desarrollo de la irradiación metafórica de lo insólito, en lo que se reconocen, tal como Rosalba Campra determina en relación con la literatura no mimética, en los que se reconocen distintas formas de reenvío a la historia, a la política y a la sociedad. Por eso insisto tanto que nos lleva siempre a una doble lectura en la que lo insólito no se queda en algo anecdótico, logrando que en muchos momentos nos riamos de nosotros mismos, como me pasaba a mí antes con la cita dedicada a los profesores universitarios, pues logrando que nos riamos de nosotros mismos a pesar de la dureza de la visión del absurdo que hemos creado. Lo insólito le permite potenciar la visión delirante y grotesca de nuestra realidad, convirtiéndolo en un recurso al servicio de un interesante discurso que yo estoy todavía intentando decidir si lo llamaría antisistema o no, pero que tiene, ¿no?, ciertos tintes antisistema interesantes, pues un interesante discurso elevado pues de manera muy destacada y muy notoria, y por eso recomiendo tanto la lectura, elevado a categoría estética. Muchas gracias.